Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy con la clase sobre Diderot, sobre Denis Diderot, y sobre la literatura del siglo XVIII. Pasamos el siglo XVII y empezamos ahora con la literatura del siglo XVIII. Les recuerdo antes de empezar que la clase está siendo grabada, si pueden apagar sus audios, por favor, y tenerlos durante toda la sesión apagada, hasta tanto hacia el final de la clase podamos establecer algunas preguntas sobre dudas que quedan. También pueden hacer preferentemente preguntas sobre el chat, ¿no? Hoy arrancamos entonces con la unidad 2 de este programa sobre las subjetividades de la diferencia. Vimos en las clases pasadas esta figura, la figuración femenina de Berenice, y hoy estamos directamente entrando en otra figuración, que es la figuración de Suzanne, ¿no? Esta mujer que va a ser encerrada en un convento, y ahí va a ser el motivo de nuestro trabajo sobre la condición femenina y sobre los cuerpos femeninos encerrados en estructuras conventuales, ya en el siglo XVII y aún en nuestros días. La actualidad siempre nos da, digamos, un importante impulso también para hacer este tipo de lecturas que podrían estar muy datadas, ¿no? La literatura de alguna manera es una arqueología, nosotros estamos haciendo algo de arqueología, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con escritores, digamos, fallecidos, o sobre todo cuando trabajamos con los grandes textos, ¿no? La literatura como una arqueología, como una forma de ir a buscar ahí, digamos, esas maneras de narrar y lo que se cuenta. Lo digo a la luz de lo que va a plantear La religiosa, que es el libro que nos va a convocar, un libro que hace poco, durante la pandemia y antes de la pandemia, ha habido publicaciones de algunos conventos en provincias argentinas donde han logrado escapar las iniciadas ahí, digamos, las monjas, algunas ya habiendo tomado sus votos y otras en instancias de tomarlo, que se escapaban justamente por el universo ahí, digamos, concentracionario de muchos de estos institutos, digamos, de fe, entre comillas, ¿no? Con lo cual, la actualidad de Diderot es muy grande, y la crítica que él va a establecer en esta novela, que es de alguna manera deslumbrante, ¿no? Es la crítica sobre la condición femenina y sobre la condición de las mujeres encerradas, y qué pasa ahí adentro en una situación de gineceo y encierro, ¿no? Porque hay algo profundamente femenino acá que va a generar, bueno, no solo una multiplicidad de castigos y de puniciones sobre ese cuerpo, sobre esos cuerpos, ¿no? La forma en por qué se ingresaba a las mujeres a esos conventos, no ya con la motivación, digamos, de la vocación religiosa, sino con otros sentidos, ¿no? Lo vamos a ver específicamente en la religiosa, y luego el último avatar, que es un avatar que no es menor, es que ya en el siglo XVIII este texto va a incluir, digamos, escenas sáficas, escenas como se llamaba antes del amor griego, ¿no? O lésbicas, que realmente también son muy interesantes de revisitar, por la forma en que Diderot lo cuenta y por la, digamos, de alguna manera, la contemporaneidad, la forma en que él se adelanta a su época sobre elementos que tienen que ver específicamente sobre la perversión, el goce femenino, y la relación siempre que está muy ahí, límite, entre el éxtasis o el trance, o los estados, digamos, místicos también, ¿por qué no? Y los estados, digamos, del orden de lo sexual. Saben ustedes que en el registro, digamos, del imaginario, está muy cerca esos elementos de lo místico, o lo religioso, o lo devocional, y a la vez el punto, digamos, un poco de lo galante, o lo que podríamos llamar de alguna manera el orden del goce, ¿no es cierto?, de los cuerpos, ¿no? Esto ya está, por supuesto, en la figuración sobre el Cristo en la cruz, el Cristo semidesnudo en la cruz, que ha provocado infinidad de figuraciones, y muchas de ellas han terminado, digamos, con la Inquisición, justamente por provocar esa mirada del amado, ¿no? Del divino amado que sería Cristo en la cruz, como, digamos, una imaginería, digamos, que despierta ese linde muy, 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 muy defumado entre lo que podríamos llamar lo devocional y ya lo galante, ¿no? Lo galante crístico, ¿no? Sobre todo con la figura de Cristo, ¿no? Ha ocurrido muchísimo, también ha ocurrido con la figura de María, pero sobre todo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, para ir a un caso directo, nuestra poeta Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como
como Sor Juana Inés de la Cruz, pero nacida Juana de Asbaje, nacida en San Miguel de Nepantla, en México, tiene, ¿no es cierto? Sor Juana tiene unos sonetos dedicados a Cristo donde uno lee esos sonetos y evidentemente uno no sabe en qué punto esa adoración crística se vuelve ya una cosa que linda directamente con un lenguaje, digamos, galante, con un lenguaje, digamos, amoroso, casi de un fuerte erotismo, ¿no? La mística integra ahí también elementos de la erótica, ¿no? Que son muy sutiles. Hay un pasaje, un deslizamiento, un glissando muy sutil entre figuraciones, digamos, de lo devocional hacia lo galante erótico. Y acá lo vamos a ver, pero aparte dramatizado por la noción de encierro, una noción muy Foucaultiana, ¿no? La idea de cómo, por ejemplo, Foucault va a hablar específicamente del suplicio, de los suplicios, ¿no es cierto?, en las prisiones, ¿no? Justamente hoy que ustedes me evocaron, ¿no? La figura de Foucault, ¿no? Él va a hablar de las ejecuciones públicas, por supuesto, y en todo el transcurso de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, es justamente cuando Foucault señala esos dos grandes procesos, que son procesos que nosotros de alguna manera vamos a ver, que son el castigo de los criminales, ¿no? Que deja de ser un espectáculo público con multitudes que van a ver esa tortura de los criminales, hay algo morboso ahí, ¿no? Y el segundo castigo que deja de apuntar, digamos, sobre el cuerpo físico del criminal, ¿no? Esto es interesante, toda la idea de lo punitivo, ¿no? Con lo cual cambia la naturaleza del castigo, ¿no? Esto es interesante, cambia la naturaleza del castigo. Y luego va a trabajar todo, por supuesto, lo sabemos en la tradición Foucaultiana, las sociedades occidentales que han tenido que desarrollar nuevas instituciones y nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, para pasar, como dice Foucault, del crimen al alma, es decir, del dolor a la reforma, ¿no? Primero que nada, cómo el crimen debía hacerse visible, ¿no? Y luego cómo debía ser punida, ¿no es cierto?, punido ese crimen. Todas instituciones de juicio, como si fueran cortes o sistemas legales, ¿no es cierto?, son grandes entrelazamientos, ¿no es cierto?, de la institución y de la vigilancia, ¿no es cierto?, cruzados que por supuesto evidentemente en un convento, ahí vamos a ver todo un tejido institucional, un tejido que tiene que ver con el orden de la iglesia, ¿no? No hay varones ahí adentro y son las mismas mujeres las que se proveen esos mecanismos de suplicio y de castigo, referidos evidentemente a las órdenes a las cuales pertenecen, ¿no? Y los tipos de castigos que ahí van a presentarse. Eso también va a ser, digamos, muy particular, ¿no? De hecho, en definitiva, todo lo que va a ocurrir en torno de Suzanne es justamente la revuelta de Suzanne, cómo Suzanne, digamos, logra, qué tiene que hacer para salir de ahí, ¿no? No olviden, por ejemplo, que el libro Vigilar y Castigar es un libro que, si no me equivoco, en el prefacio o en el primer capítulo de Vigilar y Castigar, Foucault dice que en una nota personal que él se había inspirado, sobre todo, a unas grandes revueltas carcelarias ocurridas a principios de 1970, que fueron la forma en que él se motivó de alguna manera con esta idea que ya tenía de escribir el libro. El maltrato a los prisioneros lo empuja a escribir de alguna manera la historia de la prisión, ¿no? Y lo mismo va a pasar específicamente con, si trasladamos, mutatis mutandis, esto a lo concentracionario, ¿no?, que está ahí servido para nosotros en la forma conventual. Gineceo, mujeres encerradas, todas metidas adentro, casi en una forma aristotélica, como vimos, hay una unidad de lugar, ella va pasando por distintas casas conventuales, con distintas regentes, digamos, distintas madres superioras, y se va a encontrar con distintas realidades de la figura de la autoridad. Eso es lo que ustedes tienen que leer, digamos, en la novela, ¿no? Pero la clave para Foucault, volviendo a Foucault, es el discurso, ¿no? No se trata solamente, dice Foucault, de cómo son castigadas las personas, sino también de cómo hablan del castigo. Atención, ¿no? Las perífrasis, digamos, las alusiones directas, las invocaciones que muchas veces refieren al mundo crístico o al mundo de la iglesia para justificar la opresión sobre el cuerpo femenino. Eso es muy interesante de ver en el registro Foucaultiano, ¿no? Y ahí él trabaja, Foucault, con el lenguaje, los documentos que han quedado, ¿no?, de eso. En este caso lo que vamos a tener son cartas, ya vamos a ver todo el artilugio que construye, digamos, Diderot, de estas cartas de Suzanne, pidiendo, ¿no es cierto?, prácticamente auxilio desde el convento, ¿no? Así que atención con esto, ¿no? Todas las transformaciones temporales que van a ocurrir específicamente en el tiempo, de alguna manera, lo que podríamos llamar la sofisticación del castigo,
la sofisticación del castigo. Es un texto, casi podríamos llamar de alguna manera filosófico, ¿no? Que se interesa mucho para nosotros también, en términos en que estamos trabajando sobre un escritor filósofo. Quiero que fijen en esto la noción de escritor filósofo. Racine no es un escritor filósofo, Diderot sí, ¿no? Diderot es un escritor filósofo. Ahí vamos a ver las dificultades de esta relación que nunca ha sido muy armoniosa, digamos, entre la filosofía y la literatura. ¿No es cierto? Es una relación conflictiva desde el vamos, desde el origen, digamos, de Occidente, prácticamente, desde el origen de Occidente, ¿no? Ahora ya metiéndome en el tema, entonces explico esta noción, seguramente ustedes la conocen, ¿no? En principio, porque vamos a trabajar sobre todo de que este es un siglo filosófico, estamos en el siglo XVIII. Siglo XVIII, siglo filosófico por autonomacia, ¿no es cierto? Están los grandes escritores filósofos, ahí están todos, y Francia tiene varios. Es un movimiento sobre todo francés, inglés y alemán, pero Francia tiene una determinante clave, que es sobre todo ese objeto que hoy nos convoca también, que es el objeto de la enciclopedia, el enciclopedismo, ¿no? La enciclopedia, ¿no? Esto que es la suma, con doble M, en el sentido, la suma del saber total, esta idea, como diría de alguna manera Pierre Bourdieu, la ilusión del saber, que me compro la biblioteca, me compro la enciclopedia y tengo todo el saber ahí metido, ¿no? Bueno, esa ilusión de la suma, de la totalidad del saber, o de los saberes, ¿no? Asequibles, ¿no es cierto? Eso va a ser, digamos, uno de los la gran utopía de este siglo XVIII. Y ahí Diderot y otros autores, Voltaire, por supuesto, un poco Rousseau que va a adelantar, y también Montesquieu también va a ser importante, ¿no? Pero, sobre todo, a Diderot, que lo consideramos casi, y esto, bueno, sería largo de explicar, un filósofo materialista, ¿no? Un filósofo materialista, y aparte, por otro lado, uno de los más grandes, y esto visto desde, podemos llamarlo, desde un diccionario, digamos, habían así como más de costado marxista, es el más grande ideólogo de esta burguesía revolucionaria del siglo XVIII, ¿no? Un notable escritor de una modernidad extraordinaire, apabullante. No sé si han leído Jacques Le Fataliste, pero es una antinovela que presagia muchas antinovelas que van a venir, ¿no? La antinovela es aquella novela que tiene algún elemento como metaliterario y todo el tiempo se piensa a sí misma, como si la maquinaria novelesca hiciera un procedimiento de autocognición. Lo sabemos, por ejemplo, en los grandes artilugios de Don Quijote, por ejemplo, que es anterior, por supuesto, a Diderot, ¿no? El texto de Don Quijote de Cervantes, 1605-1615, que algunas veces lo han pensado como la antinovela, esa novela que se permite, cuenta, pero a la vez hace reflexiones sobre su propio discurrir novelesco, ¿no? Y entonces ahí hay un elemento metaliterario. El Quijote es sofisticadísimo, somos hijos de Cervantes, pero también somos hijos de alguna manera de Diderot, en el sentido de Jacques Le Fataliste, ¿no? Donde hay una consecución, hay un debate sobre los hechos que ocurren adentro, digamos, al interior del proceso novelesco. Todas estas figuraciones de entrada y salida del orden de la ficción al orden de, entre comillas, de lo diegético, digamos, que ocurre ahí adentro de la novela, ¿no? Son estos fenómenos de paso de una membrana muy sutil, ¿no? Membrana que algunos la piensan en términos de real ficción, algunos entre diégesis y fictio, ¿no es cierto? Es este elemento metaléptico, la metalepsis, concepto que me gustaría que fijaran de Gerard Genet. ¿Qué es la metalepsis? Bueno, la metalepsis es este pasaje de lo fictivo a lo diegético específico, o algún elemento fictivo o metafictivo que está dentro de lo novelesco, o bien el pasaje de lo real a lo fictivo, ¿no? Genet dice una cosa tremenda: toda literatura es metaléptica. Toda literatura es metaléptica. De alguna manera, en algún momento yo me separo de lo que estoy leyendo en la diégesis del texto y me vuelvo a meter. Ya el lector es un fenómeno metaléptico en el discurrir, digamos, del proceso novelesco, ¿no? La metalepsis, que es vulgarmente el fenómeno sobre el cual los efectos de ficción entran en la realidad, los efectos de realidad entran en la ficción, y entonces como membrana se comunican esos dos espacios, ¿no? Seguramente habrán visto la película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, donde los personajes salen de la pantalla, recuerdan, ¿no? Salen de la pantalla, ¿no? Y emergen al mundo de lo real. Pirandello, por ejemplo, donde los personajes rompen, digamos, las barreras, ¿no? 6 personajes en busca de autor, 6 personajes in cerca de autore, ¿no? Los personajes se revelan ante el creador
y van directamente al público. Todo ese efecto metaléptico que es muy viejo en la literatura, está en el Quijote, está en Pirandello, está en Woody Allen, bueno, le estoy diciendo digamos, los que se me ocurren ahora, digamos, como fenómenos, digamos, realmente muy metalépticos, muy claramente y obviamente metalépticos, ¿no? Me gusta mucho también Medianoche en París, no sé si vieron la película de Woody Allen, ¿no? Donde él entra prácticamente, hace un viaje en el tiempo y entra prácticamente en toda la época de la generación perdida en París. Es un efecto metaléptico, donde uno de los personajes reales se mete en otra noción de tiempo, entra en un rulo del tiempo y aparece en la generación perdida, con Hemingway, Gertrude Stein, Alice Toklas, y ese París, digamos, de la generación perdida, ¿no? Es interesante lo metaléptico. Bueno, en Jacques Le Fataliste van a ver una cosa increíble. Y por supuesto los cuentos de Diderot, que yo no puedo dedicarme a ellos, pero los recomiendo, ¿no? Escuchen cómo se llama un cuento de Diderot. Esto no es un cuento, esto no es un cuento. Nada más metaliterario que eso, ¿no? La decepción desde el título, ¿no? Parece el famoso cuadro de Magritte, ¿recuerdan, no? Esto no es una pipa, se le pasa un pipe, ¿no? Antes de Magritte ya lo dijo Fatalista, esto no es un cuento, y uno lo lee, ahí hay un elemento del cogito, de lo ficcional que está puesto en juego. Como ustedes ven, la naturaleza vanguardista de este hombre, ateo y materialista. Y por otra parte, gran redactor, el redactor máxime de la Suma, conocida como la enciclopedia. ¿Qué postula Diderot? Afirma la existencia objetiva de la materia, es decir, a la que el movimiento es inherente eternamente. Todo gira alrededor de la naturaleza, ¿no? Perdón, la materia, ¿cierto? Y eso concibe el movimiento, la existencia permanente, digamos, del concepto de la materia. Es un materialista, ¿cierto? Son formas objetivas de existencia de la materia, comprobar esa materia todo el tiempo, ¿no? Y por supuesto el problema grave, que es un problema importantísimo dentro del siglo XVIII, que es el problema de la naturaleza, ¿no? Porque dice Diderot, por ejemplo, que en la naturaleza no hay quietud, todo se está moviendo todo el tiempo en la naturaleza, todos los cambios están sometidos en la naturaleza a la ley de la causalidad, ¿no? Entonces esto también es interesante, ¿no? Y entonces no hay esas fronteras infranqueables, ahora que hablamos del concepto de metaléptico, ¿no? Las fronteras infranqueables entre materia viva y no viva, ambas pueden transformarse mutuamente la una a la otra, es una de las bases prácticamente de esta interpretación un poco dialéctica del mundo que va a plantear sobre todo, digamos, Diderot, que además dice que toda materia posee sensibilidad, toda materia posee sensibilidad, ¿no? Y dije también rápidamente, hacia las claras, es ateo, declaradamente ateo, ¿no es cierto? Estima que el único criterio de verdad es la experiencia, es muy tremendo, es casi protoexistencialista esta corriente diderotesca. No vamos a ver este año el movimiento del existencialismo, ¿no? Que es el movimiento que unió a Sartre, a Camus, a Merleau-Ponty, a Simone de Beauvoir, que era justamente, luego de la salida de la guerra, un movimiento que postula, bueno, no hay otra cosa que lo que tenemos, no hay otra cosa que el cuerpo, no hay otra cosa que la existencia, nada de alma y nada de esencia, acá no hay nada, y mucho menos saliendo en el 45, con esa conferencia que dio Sartre en un teatro, el existencialismo es un humanismo, donde evidentemente todavía estaban calientes, digamos, los restos de los judíos mandados a gasear, y en Auschwitz los campos todavía estaban humeantes en el 45. Cuando él da esa conferencia, el existencialismo es un humanismo que se ha transformado en un manifiesto. Y ahí rompe directamente la noción de esencia. Bueno, este concepto, ¿no es cierto? El existencialismo tiene otra tradición filosófica. Hay un existencialismo que vendría de Kierkegaard, ¿no es cierto? Un existencialismo católico de Gabriel Marcel, ¿no es cierto? Se habla del existencialismo, digamos, de Heidegger, ¿no es cierto? Y va a llegar hasta Sartre, ¿no? Y al grupo S. Pero estoy diciendo que todo eso, de alguna manera, con Diderot podríamos pensar la decidida negación de la existencia de Dios, ¿no es cierto? Fíjense que hablamos del siglo XVII, como el siglo XVII de las grandes polémicas religiosas, del gran polemo religioso con las distintas corrientes, incluida la que nosotros vimos someramente, el jansenismo, y lo que va a hacer Diderot es someter a severa crítica los dogmas religiosos, ¿no? Sobre todo acerca, digamos, de máxima de la inmortalidad del alma, ¿no? Y de mínima, fíjate vos, cómo, de alguna manera presagiando lo que va a venir,
la condición de la mujer femenina en los conventos, o por qué la mujer que no se casaba terminaba en un convento, o por qué la mujer hija de un matrimonio de muchas hijas, ¿no es cierto? La primera se destinaba a un varón, la segunda también, la tercera y la cuarta ya no se sabía, ya no había más familias pudientes para poder ubicarlas, y entonces entraban en los conventos, no por vocación, sino por destino, digamos, por destino y por una suerte como de sometimiento, digamos, social. Con lo cual, iban a los conventos las perdidas, iban a los conventos las no casadas, iban a los conventos las que no tienen fe, y con eso se construye también, la iglesia sigue construyendo, digamos, su poderío con el sometimiento de la mujer. Esto es lo que vamos a trabajar. Y ni hablar, por supuesto, ahora con nuestro Papa argentino, digamos, el lugar que aún ocupa hoy la mujer, digamos, en el mundo de la iglesia. Se debate mucho eso, ¿no? Recuerden el caso de la papisa Juana, el caso que hubo de la papisa Juana, único caso en la historia, muy, digamos, muy registrado, ¿no es cierto? Y cuál es el lugar que tiene la mujer en la iglesia, que es tremendo, ¿no? Un lugar, digamos, bueno, en el judaísmo, por supuesto, en todas las grandes religiones monoteístas, ¿no? Ni hablar lo que estamos viendo en estos días en Kabul, ni hablar lo que estamos viendo en Kabul, ¿no? Donde la mujer, digamos, prácticamente es la nada misma, el cero, ¿no? Reducida a todo, a la negación total, ¿no? Tapada, como objeto de deseo, como objeto de pecado, como objeto, digamos, a ser perimido, ¿no? Entonces Diderot predica todo lo contrario, predica la unidad, digamos, racional, de los intereses personales y sociales, y, vuelvo a decirlo, hace una interpretación también materialista, digamos, de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza. Es decir, que lo podríamos colocar, digamos, dentro de los otros materialistas, digamos, franceses del siglo XVIII, ¿no? Hay uno muy importante que se llama Lemetry, que habla sobre l'homme machine, el hombre máquina, ¿no? Que es muy interesante como filosofía materialista, ¿no? Y todo este trabajo atraviesa lo social, atraviesa la naturaleza, atraviesa las instituciones, es decir, que es un registro que nos va a dar todo esto. Y a la vez Diderot es un gran teórico, por si fuera poco, un gran teórico de estética también y de literatura. Hay trabajos de él sobre literatura específicamente, y vuelvo a decirlo, con este juego también, del punto de vista de lo metaléptico o de lo antinovelesco, etc. O esta idea de que la máquina novelesca se piensa a sí misma. Lo que vamos a ver con la religiosa es un artefacto literario. No estamos en la tragedia de Racine. Es un artefacto literario, es un constructo por la manera en que se gestó casi como una broma ese libro, como un desafío. Empezó como una broma ese libro y terminó, digamos, postulando la voz de esta Suzanne, y él queda fascinado por la voz que construye de esta mujer, de Suzanne, posiblemente basado en un caso real, en el caso de una joven que estaba encerrada y pide a través de cartas auxilio para que un marqués, un noble, la rescate. Haciendo esta boutade, de alguna manera construye este texto con una verdad increíble, ¿no? Y a la vez el artefacto está armado a partir de lo que vamos a ver, que es el discurso epistolar. Discurso tremendo, ¿no es cierto? Cómo se escribe cartas o cómo se escribe lo novelesco epistolar en la literatura. La epístola, que viene ya, por supuesto, de la antigüedad, digamos, de los evangelios, ¿no? Los evangelios pensados como epístolas, ¿no es cierto? Las epístolas de San Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Las epístolas de San Pablo, ¿no? Epístolo significa en griego enviar, enviar. Los envíos, ¿no es cierto?, que le va a hacer Suzanne a este marqués para que la rescate de lo propio del convento. Los envíos, epistoló, ¿no? Las epístolas. Y también tiene una relación con apóstol. Apóstol es el enviado. Apostoló, epistoló, toda la raíz, digamos, de ese tipo tiene que ver con enviado, el enviado, ¿no es cierto? El apóstol, los que van, ¿no es cierto? Los que envían, los envíos. Y Suzanne va a ser justamente quien mande estas cartas en pedido de auxilio. Así que de alguna manera estamos hablando de una mujer, ¿no es cierto?, que está pidiendo ayuda de alguna manera, ¿no? Está pidiendo ayuda de alguna manera, ¿no? Aunque ustedes, como ustedes ven, en su condición de ateo y en su condición de antirreligioso, y en su condición, volviendo a lo que una compañera me preguntó, creo que fuera de la grabación, tiene esta novela casi, digamos, no me atrevería a decir pornográfica, pero sí libertina, de los dijes indiscretos, donde hablan, digamos, las vaginas hablan. La verdad que es un texto que fue tremendo. Por eso todo el marxismo
ha ido a las doctrinas de Diderot como una búsqueda. Todos los clásicos marxistas han ido a Diderot en una fuerza muy grande. Engels, por ejemplo, ¿no es cierto?, consideraba que El sobrino de Agamben era una gran obra maestra de la dialéctica. Por ejemplo, Lenin, por ejemplo, Lenin decía que Diderot estaba prácticamente a un paso del materialismo moderno, ¿no es cierto? Porque la forma en que puso diáfanamente toda la dirección, todas las ideas filosóficas, en pos de explicar, digamos, esta noción, digamos, del materialismo. Ahora, como siempre ocurre, pero, el pero literario, que siempre tenemos que trabajar, pero, sin embargo, no obstante, ¿no es cierto?, este materialismo, digamos, Diderot también no dejó de ser en algún sentido también un idealista en sus luchas sostenidas, ¿no es cierto?, contra el despotismo feudal, pero muchas veces, digamos, aludiendo a otro despotismo. Esta palabra es muy clave en el siglo XVIII, el despotismo. Seguramente lo han escuchado, algo muy escolar, el despotismo ilustrado. Como muchos intelectuales del siglo XVIII van a relacionarse con nobles, ricos, por supuesto, ¿no?, y van a servirlos. Así que atención con esto también, ¿no?, que así como digo que Diderot es un materialista sin dejar de ser idealista en otras cosas, así como digo que lucha o ha luchado Diderot contra el despotismo feudal, también debo decir que defendía el régimen político, digamos, de la monarquía ilustrada, ¿no? Atención con esto. Es decir, siempre el pero, ¿no es cierto?, que nos tiene que marcar la diferencia. ¿Mm? Estamos en el siglo XVIII, llamado, vulgarmente, y lo van a encontrar así, la literatura del siglo filosófico. Así se llama, digamos, francesa. Hay muchos teóricos, digamos, de las historias de la literatura, historiógrafos de la literatura francesa, que hablan de esto, ¿no?, como el siglo filosófico, ¿no? Y justamente el romanticismo, que es el final de este siglo, con el movimiento ese, nada más ni nada menos que el romanticismo, muy complejo de explicar por qué, pero el romanticismo va a condenar este siglo filosófico. ¿Mm? Yo dije, cuando explicamos el siglo XVII, que el siglo XVII, ¿ya acuerdan que dije que era un siglo tardío? Es decir, es un siglo prácticamente desde 1620 hasta la muerte de Luis XIV en 1715. Esa fecha quiero que la tengan como marcadora, de alguna manera, ¿cierto? Vamos a hablar de 1715 como el momento que arranca el siglo. Saben ustedes que esto lo dice también Hobsbawm, los siglos no son temporalmente fijados por, digamos, los 100 años, hecatón chronia, ¿no? Los 100 años, no, sino, evidentemente, los siglos se arman a partir de hechos que producen mutaciones, digamos, severas en el orden de su periodización, ¿no? Es impresionante eso, ¿no? Por ejemplo, en pocos días vamos a celebrar los 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Es un hecho notable, ¿no? Es un hecho notable, ¿no? Algunos lo llaman, que a mí me encanta mucho, ¿no es cierto?, la obra maestra terrorista, Terrorism Masterpiece, ¿no? Fue una obra maestra terrorista por cómo fue pensado eso, la espectacularidad del hecho, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años, amanecí una mañana, ¿cierto?, un 11 de septiembre, y fui a desayunar, porque era el día del maestro, entonces no trabajamos, era un día hábil, si no me equivoco, y ¿no?, veía eso que parecía una película. Ese hecho, digamos, abre directamente, fue un efecto, digamos, definitivamente milenarista, ¿no es cierto?, que hace un cambio de siglo. Entonces estamos hablando del siglo XVIII, arrancaría entonces en 1715, pero con todo lo que yo vine contando, que ya nosotros tenemos que seguir en torno a la periodización, que es la famosa querella de los antiguos y los modernos. Recuerdan que lo hablé, ¿no? La querella en la cual participó de manera activa Charles Perrault, ¿no es cierto? Y que justamente va a servir de alguna manera con una forma de materialismo, ¿no? Terminemos con los grandes ídolos, terminemos con los grandes escritores, terminemos con Dios, terminemos con el padre Racine y fundemos una nueva literatura moderna, otra, ¿no? Es de alguna manera también un gesto, digamos, neomaterialista. Así que la querella, márquenla, la querella de los antiguos y los modernos, querella que tienen que leer, por supuesto, porque es una querella, bueno, es una querella, no es que la van a leer, lo que tienen que leer es justamente los postulados de Charles Perrault respecto de cómo matar al padre, de cómo terminar con la literatura, digamos, clásica o neoclásica y generar una nueva. Y ahí surge en 1715, de alguna manera, podríamos llamarlo, el siglo XVIII. Siglo en que, este va a ser una clase muy general sobre esto, siglo en el que el hombre se convierte en símbolo. Atención, por eso digo que también de alguna manera una suerte de protoexistencialismo, salvando las distancias, sui generis, porque el hombre va a estar ahí,
la dimensión del hombre, cómo cargar a ese hombre de el saber, ¿no? Y la otra discusión que vamos a plantear, así como yo dije, bien, que en el siglo XVII se pensaba que había una hegemonía francesa, por la hegemonía política, militar, económica de Francia en el siglo XVII, con Louis XIV a la cabeza, con el trabajo previo de los cardenales, de Richelieu y de Mazzarino, etc. También me pregunto, ¿el siglo XVIII es el siglo eminentemente francés? Lo planteo como hipótesis, digamos, ¿no? ¿Es el siglo francés por excelencia? Otra pregunta para hacer, porque va a dar el siglo de las luces, yo tengo que pensar directamente, bueno, ya dije, pienso en Inglaterra, pienso en Alemania, pero no puedo dejar de pensar en la centralidad, digamos, que ya está operando ahí, previa a la centralidad definitiva del siglo XIX, Francia, ¿no? Y es un siglo objeto de muchos prejuicios también, igual que el siglo XVII, que se lo ha visto, como dije yo, como un siglo muy monolítico, contrariamente a lo que es, porque ya dijimos, no tuve tiempo, pero es un siglo XVII heteróclito, de grandes autores, entre ellas también mujeres, por supuesto, entre grandes especies literarias y subgéneros. Nosotros vimos solo el teatro, que era la dominante, pero hay una, ya dije que, sin contarle el eclipse de la lírica, digamos, había una subespecie genérica que ya estaban ahí mostrando la pulsión, digamos, de la literatura francesa. El siglo XVIII lo mismo, ¿no? El siglo XVIII gesta un espíritu moderno y revolucionario que ha dado creciente interés. Ahora hay muchísimos trabajos sobre la problemática específica del siglo XVIII, que lo mismo que con el existencialismo, lo mismo que con otros movimientos que vamos a ver, muchos escritores que hoy son incorporados, o ya se hablaba en su época, en la contemporaneidad de ellos, ya se hablaba de esta noción de la luz, ¿no? Del siglo de las luces, les Lumières en francés, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, el propio Voltaire va a decir, ¿no? Este no es el gran siglo de las luces, sino es el siglo de los grandes talentos. Es el siglo de los grandes talentos. No se ha visto nunca una suma de talentos geniales tantos tan juntos, de alguna manera, o por lo menos aparte escritores con esta tensión, digamos, filosófica, ¿no? Con esta mirada todo el tiempo filosófica, ¿no? Claro que, como vuelvo a decirlo también, personajes que muchos de ellos se acercaron, ¿no? A el poder, a la nobleza, sobre todo de monarcas extranjeros, fuera, extramuros del hexágono, extramuros de Francia, justamente para, ¿no es cierto?, sostenerse también económicamente. Recuerdan que venimos del siglo XVII, donde habíamos hablado de escritores cortesanos, es decir, escritores que dependen económicamente de la política de Luis XIV, con premios, ayudas, pago de obras de teatro, encargo de obras, etcétera, ¿no? Una forma de escritores cortesanos. Bueno, acá vamos a ver, ¿no?, la idea de que esos monarcas, esos grandes monarcas, ¿cierto?, esa gran aristocracia que va a poder disponer y llamarlo a Diderot, ¿cierto?, a que vaya a dar clases y a que construya la Universidad del Saber extramuros, ¿no es cierto? Esto va a ser interesante, ¿no? Y la figura acá aparece la figura del filósofo. ¿Son escritores o son filósofos? ¿Son filósofos o son escritores? Este es un conflicto muy viejo, ¿no? De alguna manera lo que se va a ver acá en el escritor filósofo, de alguna manera, es la idea de un moralista, de nuevo. Así como dije yo que la literatura francesa, uno de los gestos de la literatura francesa es una literatura moralista, acá vuelve lo mismo. Así como dijimos que Racine, Corneille, Molière ni hablar, el gran moralista de las costumbres, Molière, el comediógrafo, acá estamos hablando de Diderot y otros como moralista esclarecedor. Moralista esclarecedor. Son obras que nos van a esclarecer y nos van a abrir la conciencia, ¿no? No son novelas de tesis, hay humor, hay perversión, pero son novelas que nos van a esclarecer, nos van a abrir la cabeza de alguna manera y nos van a indicar un camino. La negación de Dios, ¿no? Lo único que tenemos es nuestro cuerpo, de alguna manera, nuestras realidades, y Gisane, el grito de Gisane, es el grito de una mujer encerrada que va a pedir, clamar por su salvación, entre comillas, no una salvación crística, no una salvación, digamos, del orden religioso, una salvación de su real, de lo único que tiene, su real, ¿no? El cuerpo en sí. La gran metáfora del siglo XVIII, valga la redundancia, es la luz. La luz. Y la luz tiene muchas implicancias, ¿no? Lumière, la luz, ¿no? Es muy increíble la pregnancia de esta palabra también en el mundo francés. Se habla de París como la ciudad luz. Vuelve
la ville lumière. ¿Por qué construyen ese mito en torno de la luz? No se habla de Berlín como la ciudad luz, ni San Petersburgo. París, la ville lumière. Hay algo ahí, ¿no? En este caso, la luz es una ardua metáfora, ¿no es cierto?, que se opone, viniendo de lo que estamos hablando, al dogmatismo clásico, ¿no? ¿Y qué esclarece? ¿Cuál es la luz que esclarece ese dogmatismo clásico, esa cosa fija, de reglas fijas de la cual viene el siglo XVII? Que yo no estoy tan totalmente de acuerdo, ¿no? Porque nosotros, si hemos aprendido bien la lección que vimos con Racine, ya dije yo, Racine escribió obras antes de que la poética de Boileau se escribiera. Había muchas otras poéticas ahí. La doctrina clásica se construye prácticamente sobre un tembladeral de elementos y de apotegmas que van siendo tomados y se arman en la época, en esas dos siglos, esas dos décadas que yo especifique tan importantes, ¿no es cierto? De 1660 a 1680. Y nuestra Berenice en el medio. Pero acá lo que va a esclarecer a ese dogmatismo, entre comillas, ¿no? Porque esto existió, yo dije que se hablaba del dogmatismo, del clasicismo, de la doctrina clásica, es la fuerza esclarecedora de la filosofía. La filosofía. Se dice que son escritores filósofos, ¿no? Y esto que, ojo que no se va a decir únicamente de estos escritores que podríamos ponerlos en el eje de los escritores moralistas, ¿no? Diderot, Voltaire con sus cuentos filosóficos, ¿no? Atención con el cuento filosófico, la tradición del cuento filosófico. Seguramente habrán leído, este año no lo damos, Cándido o El optimismo, ¿no? Donde es un tratado sobre el optimismo, ¿no? En broma prácticamente, una suerte como de nuevo libro de Job, donde le van a pasar 1000 cosas a Cándido, ¿no? Y él, de alguna manera, sigue confiando en ese optimismo un poco vacuo, un poco vacío, hasta que se va cruzando por distintos maestros que le van enseñando distintas cosas, ¿no? Hasta que al final él postula en Cándido ese apotegma que es importantísimo del siglo XVIII. Cultiva tu propio jardín. Esa es la gran verdad. Cultiva tu propio jardín. A eso va a llegar el texto de Candide, ¿no? Después de todas las peripecias que le van a ocurrir. De hecho, el personaje de Cándido hasta llega a Buenos Aires, ¿no? Está ambientada, hay un episodio ambientado específicamente en Buenos Aires, donde llega Candide en su periplo, ¿no? En esto de ver cómo justamente demostrar la no existencia de Dios a través de las peripecias, digamos, un poco burlescas que va a pasar Cándido, ¿no? No vamos a poder dar Cándido de esto. Pero digo, esos escritores moralistas, con sus cuentos filosóficos, los tiene Voltaire, ¿no es cierto? Diderot, con estas metalepsis, donde nos quiere mostrar la verdad, prácticamente la otra cara de la cosa, como él desnuda el mundo de los conventos, es escritores de alguna manera moralistas, que yo dije que era una de las vertientes de la literatura francesa. Por ejemplo, Racine, Molière, en el siglo XVII, y acá Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Estarían los otros escritores filósofos que no son moralistas o que han sido llamados de alguna manera, libertinos. Estoy pensando en Restif de la Breton, estoy pensando en Sade, ¿no? Que son el Marqués de Sade, nada más ni nada menos, ¿no es cierto? Que también de alguna manera son moralistas, no son libertinos moralistas, ¿no? Lo que estoy diciendo de alguna manera es que, las orgías de Sade, yo no leo a Sade para estudiar posiciones sexuales, o para estudiar las orgías, o para estudiar de qué manera la perversión humana puede llegar a cualquier cosa, ¿no es cierto? Puede llegar a consumar la práctica sexual con un perro, con un viejo, con una mujer, con una vieja, con un soldado, con un pobre, con un mendigo, ¿no es cierto? Con un enfermo, con un loco, ¿no? La utopía pansexual de Sade, que nos está enseñando sobre la sexualidad humana, ¿no es cierto? Y a la vez, la idea de que en esos regímenes también sexuales, por estructuras, digamos, del orden, digamos, de lo sexual social, también hay ciertos regímenes que están pactados, ¿no? A mí siempre me gusta mucho eso que dice, de alguna manera moralista, ¿no es cierto? Las orgías tienen que estar preparadas, dice Sade. La orgía también tiene que tener una estipulación. Hay una hora, hay que ir, hay que desvestirse, lo estoy diciendo un poco en broma, pero evidentemente es así, la orgía está arreglada. Eso es lo que finalmente nos viene a decir Sade. La utopía pansexual está arreglada también de alguna manera, el orgiástico también está arreglado, ¿no? Pero por eso digo que Sade también puede ser visto como un escritor, digamos, filosófico. ¿En qué sentido? En que todos los géneros del siglo XVIII entran en el campo de la filosofía literaria, de la filosofía. Pareciera que todos los géneros del siglo XVIII entran en la filosofía. Hay algo ahí que va a cuajar,
plenamente respecto de que hay una idea atrás. Ustedes saben lo que son las novelas de tesis. Son las novelas donde uno escribe algo para probar una tesis que tiene, ¿no? No se trata de novelas de tesis. No es que Voltaire va a escribir Cándido para refutar el optimismo. Bueno, esa podría ser un elemento, pero no es únicamente eso. Hay novelas de tesis, digamos, muy ralas, muy chatas, donde se nota mucho que el escritor lo que quiere es probar una cosa, ¿no? Y va hacia ello. Estas no son novelas de tesis, son novelas que están pregnadas de un sentimiento y de una idea filosófica. Atenti con esto. Están pregnadas de un sentimiento filosófico. Y ahí, bueno, viene el grave problema, que lo dejé pasar, pero bueno, lo voy a retomar ahora muy brevemente, las relaciones, el contubernio complejo entre filosofía y literatura. Para ello, siempre tenemos que ir al banquete de Platón, ¿no es cierto? Ahí, en el banquete de Platón, se echa, digamos, la filosofía refuta a los poetas, los echa, digamos, los echa del banquete, ¿no? Porque los poetas son fabuladores, son vendedores de mímesis, son vendedores de espejitos de colores, ¿no? Son grandes fabuladores y la fábula, digamos, no entra en el punto de vista, digamos, del banquete. Así que atención con esto, la oposición entre filosofía, la filosofía refuta a la literatura, la echa de alguna manera en el banquete de Platón, ¿no? Hay un antiplatonismo muy claro para ver esto, ¿no? Pero yo, que no soy especialista en filosofía, pero he estudiado y he tenido la suerte de hacer mi trabajo sobre Alain Badiou, un gran filósofo contemporáneo, donde él dice algo que tampoco les gusta a los filósofos, pero lo dice un filósofo de los más importantes del siglo XX, que es Alain Badiou. Él dice que la filosofía composibilita, inventa este neologismo, la filosofía me ayuda, composibilita, ¿no es cierto? Ayuda a pensar los grandes problemas, ¿no? Con lo cual, la literatura no es una sierva de la filosofía, yo diría todo lo contrario, la filosofía es una sierva de la literatura. Esto sería horrible dicho así, ¿cierto? Si me escuchan los filósofos me matan, pero Alain Badiou dice que la filosofía no tiene entidad como sí, sino que se sirve de otros elementos, fagocita otros elementos para pensar el ser, de alguna manera, ¿no? Para pensar el ser, ¿no? Yendo directamente a la filosofía de Badiou, él dice, por ejemplo, hay 4 procedimientos de verdad, 4 solos procedimientos de verdad, y esos 4 procedimientos de verdad son fundamentales para que la filosofía los piense. Pero en sí mismo la filosofía no genera un procedimiento de verdad. La filosofía fagocita otros discursos para poder generar su propio discurso. En ese sentido, composibilita. A mí me gusta pensar a partir de Badiou este siglo XVIII como el siglo donde la literatura nos permite hacer reflexiones filosóficas. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿es una literatura parafilosófica? Si no es peyorativo, sí. Si no es peyorativo, podríamos decir que es una literatura parafilosófica. Badiou dice, por ejemplo, que hay 4 procedimientos de verdad. Uno es el amor, la política, el arte y las matemáticas. Son los 4 procedimientos de verdad. Todo es matemático, todo es número. Mi pullover puede ser definido en un número, mi edad, mi persona, la cantidad de elementos, de moléculas, de átomos, de todo. Yo soy pura química y pura matemática. Todo lo que existe y está es matemático. El matema, dice Badiou, no puede ser reducido a nada, es un procedimiento de verdad. Eso está, las matemáticas. El amor, que uno se enamore. La amistad no es un procedimiento de verdad, pues yo puedo tener amigos, bueno, voy, salimos, comemos, esto lo estoy vulgarizando demasiado, pero el único procedimiento de verdad para Badiou es el amor. El amor ocurre, es algo que ocurre del orden del advenimiento. Veo a alguien, me fascina, me gusta, nos enamoramos, hay algo ahí que ocurrió. Ese es un procedimiento de verdad. La política es el otro procedimiento de verdad. Los estudiantes que se alzan, los obreros que se alzan, las grandes revoluciones, como estamos en un siglo de grandes. Ahora va a venir la Gran Revolución Francesa, así que escúchenme, están ahí, digamos, en el siglo XVIII la va a generar, ¿no? Y eso es un procedimiento de verdad, es cuando el pueblo se alza, ahí no hay cosa que ocultar mayor. Y luego el arte. Las grandes obras artísticas son procedimientos de verdad. En busca del tiempo perdido de Proust, la Divina Comedia de Dante, es un procedimiento de verdad. No cualquier novelita, ¿no?, que me compré ayer a la tarde. Los grandes momentos artísticos, Don Quijote, Madame Bovary, La montaña mágica, son procedimientos de verdad. ¿Qué hace la filosofía? Composibilita
Ayuda a pensar la matemática, ayuda a pensar el amor, ayuda a pensar la política, ayuda a pensar el arte. Pero ayuda. Toda esta teoría, de alguna manera, ahora lo dejamos a Badiou, ¿no es cierto? Y volvemos al siglo XVIII, como siglo de las luces, es algo también muy materialista que tiene que ver con la enciclopedia. Si no han visto la enciclopedia se acompañaba el resumen de las entradas de la enciclopedia, que es una enciclopedia, ¿no? Que arma quiclo, enciclopedia, enquiclo, un ciclos internos, ¿no? Enciclopedia, quiclo, quiclos, es algo circular en griego, quiclos, enquiclos, algo que está adentro y que hace círculo. Es el saber que se autogenera ahí adentro, en la enciclopedia, que generalmente era alfabética y que tenía entradas. Y las entradas eran dadas, nada más ni nada menos que a los grandes escritores. Por ejemplo, Voltaire escribió Diderot, ¿no es cierto? Y una de las premisas de la enciclopedia era describir la razón de ser de las cosas. Describir la razón de ser de las cosas a partir de algo muy francés, que tiene que ver específicamente con el espíritu de observación. Así como dijimos que de alguna manera el genio francés ya se estaba plasmando en Descartes con el cartesianismo y se refina, obviamente, en la segunda mitad del siglo XVII, ahora vamos a hablar del espíritu de observación, muy francés, también el combate de los prejuicios, que también va a estar, porque la enciclopedia se va a permitir algunas entradas, digamos, que van a ser, digamos, muy escandalosas para la época, y sobre todo combatir, que lo hace Diderot, y esto lo vamos a ver en la religiosa, por la forma en que combate el espíritu de la autoridad y el espíritu del sistema de opresión, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? Eclesía en griego, asamblea. Pero yo pienso eclesía en el sentido que es una asamblea donde están todos configurados, ¿no? Y son todos varones los que están ahí, el papa incluido, ¿no? Y una cosa del poder masculino, ¿no? Tremendamente ahí, digamos, masculino del poder de la iglesia. Entonces, ¿cómo combatir el espíritu de la autoridad y el espíritu del sistema, digamos, machista de la iglesia en sí, ¿no? Que es importante, ¿no? No sé si vieron otro día la noticia muy cómica que hubo respecto de los sacerdotes que abren sus celulares, ¿no es cierto? Los sacerdotes del Vaticano que abren sus celulares para meterse en esas apps de encuentros sexuales fortuitos, ¿no? El Grindr, ¿no? Es interesante. Encontraron, ¿no es cierto?, sistemáticamente en varios días que, bueno, si abrías el Grindr cerca del Vaticano, te acostabas con un cura, te acostabas con un seminarista, qué interesante, ¿no es cierto? No con la Guardia Suiza, con un sacerdote. A lo mejor te tocaba un cardenal, andás a ver, ¿no es cierto? Pero todos prendían a determinada hora el Grindr, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, ¿no? Yo no prendería el celular cerca del Vaticano. Bueno, entonces, pero si ustedes quieren probar, sería interesante. Bueno, Sade nos habilitaría, el Marqués de Sade nos habilitaría, ¿no? Acostarse con un cura. Qué interesante. Bien, entonces, vamos a otro elemento, digamos, francés, no admitir nada sin pruebas, es bien del espíritu no admitir nada sin pruebas, eso es muy francés, y esto va a estar también comprobado, digamos, determinado por este siglo, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que estamos hablando, para verlo en reverso, el siglo XVIII contra el siglo XVIII, atención con esto, es contra el absolutismo clásico. Atención con esto. La relatividad de todo, de alguna manera. El ideal de belleza evoluciona, los gustos evolucionan, las normas también, y entonces a partir de ahora, digamos, el bien es relativo. ¿Por qué el bien es relativo? Justamente por lo que venimos hablando, porque el bien no es indispensable para la moral. Atención con esto. Lo que ustedes tienen que leer para definir de alguna manera las bases, así como dijimos que había en el siglo XVII l'art poétique de Boileau como una marca de la constitución de la doctrina clásica, acá lo que tienen que pensar ustedes es en la lectura del prospectus. El prospectus es un término que parece muy de prospecto médico para nosotros, pero el prospectus, ¿no?, es el acta, digamos, de voluntades, ¿no?, de la enciclopedia, donde se va a plantear esta idea de que, muy interesante, el pensamiento es un progreso indefinido. Y justamente en el sentido enciclopédico, el perfeccionamiento no tiene fin, ¿no?
A mí me gusta mucho, y atención que esta palabra después va a volver en el siglo XIX con el problema del progreso, ¿no? El progreso en Baudelaire, por ejemplo, el problema del progreso, ¿no? Cuando él se entristece, cuando ve las mutaciones que van a ocurrir y que empiezan a ocurrir en París, ¿no? Cómo cambia París. Pero yo no se las dejo. La marcha del progreso, ¿no? Y en este caso, en el siglo XVIII, la marcha del espíritu es continua. ¿Mm? A mayor progreso, mayor erudición y más filosofía para, digamos, contraponer, digamos, la realidad humana. ¿Mm? Acá aparece la realidad canina, ¿no? La realidad canina ha aparecido entre nosotros. El programa o prospectus de la enciclopedia lo que tiende, lo que propone es asegurar la felicidad del hombre, ¿no? Volver a la naturaleza humana, volver a la naturaleza, en términos, digamos, escuetos, pero a través de la razón, a través de la ratio, volver a la naturaleza. ¿Mm? Atención con esto. Con lo cual, todas las formas de que sean invocadoras de servidumbre, como la ignorancia, deben ser contrapuestas al concepto de dicha y al concepto de virtud. ¿Mm? El bien es un interés social que tiene que estar opuesto al capricho personal. Es decir, esto es importante, ¿no es cierto? Lo que se trata es que expandir esa luz de manera de terminar con el oscurantismo y lograr un bien social, por lo cual, evidentemente, también hay en el plano de lo social, en el siglo XVIII, un aspecto muy grande que es la reforma social, ¿no? Que pretendía justamente crear ese caldo de cultivo para que luego va a ocurrir justamente con el gran epítome, ¿no es cierto?, que podríamos decir que es, evidentemente, la Revolución Francesa, ¿no? Lo que va a generar la Revolución Francesa. Toda la Revolución Francesa va a ser de alguna manera generada, ¿no es cierto?, por este siglo, ¿no? De alguna manera, muchas de las causas, y por supuesto se habla de Rousseau, ¿no es cierto?, como previo a todo este siglo de las luces, y también como Rousseau está, digamos, también ahí atrás de la Revolución, ¿no? La noción de cómo la filosofía de los iluminados, del iluminismo, ¿no?, de lo que estamos hablando, analiza las causas de una manera muy, digamos, muy francesa, ¿no? Para decirlo de alguna manera, entonces, y terminando un poco ya con esto, ¿no?, que hablé yo de las condiciones de verdad, o los procedimientos de la verdad, ¿no es cierto? Lo que también se pretende es, no hay una escritura justamente filosófica, sino que la escritura que va a propender, a la cual va a propender el siglo XVIII, es una escritura sin fiorituras, de las que trae la filosofía, sin metáforas. Atendí con esto, sin metáforas. Se va a ver todo en la acción de Cándido, por ejemplo, en Voltaire. O acá vamos a verlo todo en los reclamos de Suzanne. Fíjense cómo la ficción, ayuda, ¿no?, a una escritura, digamos, despojada del alambicamiento, digamos, filosófico. ¿Mm? Entonces, lo que se trata acá es de proponer una escritura, ¿no es cierto?, que comunique mejor y que haga llegar mejor, digamos, ese mensaje, ¿no? Ahora, estamos en el siglo XVIII y por ende hay que tomarlo todo con pinzas, en tanto que los grandes libros son leídos por poca gente. Bueno, la tirada ordinaria en aquella época, bueno, se parece un poco a las tiradas lamentablemente, de Buenos Aires, ¿no? Pero no eran más de 500 o 800 ejemplares, ¿no? Atención con esto, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, el Mercurio de Francia, que ya existía en el siglo XVIII, el periódico mayor tirada, era un periódico, si no me equivoco, de 7.000 ejemplares. Atención con esto, ¿no? Y la enciclopedia en sí, que es tremendo decir esto, ¿no?, la importancia que tiene para nosotros en Occidente la enciclopedia, sin embargo, si no me equivoco, nunca ha llegado a más de 5.000 lectores. ¿Quiénes podían acceder al saber? Esto es tremendo, ¿no? Lo digo en términos de cómo la corriente enciclopedista es una corriente, digamos, que ha fagocitado todo un movimiento occidental y, por supuesto, también se ha cobrado las escolaridades, ¿no?, donde se habla del enciclopedismo, ¿no? Cómo se nos llenaba a nosotros de un montón de input, de información, ¿no? Por lo menos en mi generación se ha dado mucha importancia a un conocimiento más enciclopédico.
Ahora las facultades, sobre todo también la de letras, ¿no? Ha dejado ese ciclo, no sé si ha dejado tanto, pero ha dejado un poco el conocimiento enciclopédico de todo, saberlo todo, o pretender saberlo todo, una ilusión de saber como utopía, ¿no? Pero todavía hay en el sistema escolar argentino, bueno, modelos de eso, ¿no? El Colegio Nacional de Buenos Aires, el gran colegio enciclopedista de este país, y supuestamente el mejor colegio de este país y uno de los mejores de América Latina, es un colegio enciclopédico, la idea del saber total, de la suma, está ahí. Los grandes profesores, los grandes programas, la gran biblioteca, el observatorio, los grandes laboratorios de física y química, los laboratorios de anatomía, doctores en ellos explicando. Ahí hay un enciclopedismo metido en un palacio para jóvenes, para niños. Ese proyecto enciclopedista ha tenido una recurrencia que en otros lugares no tiene la manifestación de un palacio, pero tiene la recurrencia de los programas. Todo había que dar, todo el siglo, había que saber, aunque el chico no supiera, no entendiera nada, toda la literatura española. Bueno, eso ha caído, y ahora los cánones, ustedes que van a ser posiblemente profesores de literatura, van a ver que están estallados. No están estallados, ¿no? Antes, cuando vos veías el Quijote, el chico había visto, el joven había visto en la clase el Lazarillo de Tormes. Hoy no es posible. Vos das el Quijote y es posible que ese alumno no haya visto ni el Mío Cid ni el Lazarillo de Tormes. Con lo cual esa idea de línea literaria, enciclopédica, ha estallado y ya no existe más. Esa idea que el chico tenía que saber todo, el alumno debía saber todo, no existe más, ha estallado, ¿no? Lo digo para que ustedes tengan una idea respecto de esto, ¿no? Y ahí se arma, bueno, volviendo a esto, lo que podemos llamar es un clan, me gusta el concepto de clan, un clan de filósofos, ¿no? Que muchos de ellos, por supuesto, van a participar de la escritura de la enciclopedia. Los dos más notables son Voltaire y Diderot, ¿no? Que como aparte dije, van a participar ambos de esta idea de despotismo ilustrado, es decir, que se van a poner al servicio de otros, ¿no? Diderot en el caso de Catalina II y Voltaire en el caso de Federico, ¿no? Es decir, van a estar, digamos, ligados al tema del poder. Voy ahora ya para ir acercándome a un problema que a mí siempre me interesa, es muy importante en literatura, y esto lo pido porque para los parciales que prontamente, cuando terminemos rápidamente Diderot, se nos viene el parcial, con los dos autores de Racine y Diderot. Es muy importante en literatura la periodización. Periodizar. Perdóname, ¿de qué novela hablas? ¿De qué año? ¿De qué etapa del autor? ¿En qué momento está? No hablamos en la nada. Lo primero que hacemos es periodizar, ubicar en contexto la obra y luego vamos a la obra. Pero periodizar es fundamental. Con lo cual, estoy hablando prácticamente de ese largo siglo XVIII que quiero dejar en claro, largo, sí es largo, pero no, como dije antes, no mide exactamente, digamos, el hecatón, los 100 años, digamos, seculares. Estoy hablando de la muerte de Luis XIV en 1715 hasta aproximadamente 1802. Es un cambio de época, ¿no? Es un cambio de época notable por justamente el advenimiento de Chateaubriand, por ejemplo, ¿no? René de Chateaubriand, con las memorias de Ultratumba, Mémoires d'Outre-Tombe, o también con la aparición, digamos, del surgimiento de ese pensamiento, en términos de literatura, digamos, europea global, y cómo ella habilita la idea de una literatura universal, ya expandida o liberada de los cauces, digamos, de la literatura nacional, Madame de Staël. Importante, un cambio de época. Chateaubriand y Madame de Staël ahí le van a dar una vuelta de tuerca a eso y el siglo termina. Fenece, digamos, finalmente el siglo XVIII. Hay etapas de esta periodización. Una primera, que es la generación que rige el duque de Orleans, ¿no es cierto? Y los gobiernos borbónicos, ¿no? Sobre todo de 1715 a 1743. Y ahí los tenemos a Marivaux, Montesquieu y Voltaire. Repito, es la generación, digamos, algunos también la llaman generación de la sonrisa, ¿no? Porque hay algo muy alegre ahí también, hay algo muy fresco en Cándido, bueno, en el teatro de Marivaux, en Montesquieu, hay algo muy, muy, muy importante ahí que está ocurriendo, y es la primera generación, ¿cierto? Muy marcadora. La segunda generación, llamada la generación también del gran debate, que es la segunda parte, que toma prácticamente lo que es, digamos, la prosecución, digamos, del reinado de Luis XV, ¿no? Que ya había terminado en 1715, pero evidentemente
sigue, digamos, con los grandes ejes políticos, militares, económicos y sociales que ya había estipulado su monarquía, ¿no? Y ahí vamos a tener a esa tríada extraordinaria del gran debate, que es nada más ni nada menos que Diderot, Voltaire y Rousseau, ¿no es cierto? Y la última generación, que es la tercera, mucho más muy compleja también de explicar, que es la generación ya directamente de Luis XVI, de Luis XVI, y digamos lo que se llama, lo que se conoce en historia como la aurora de Napoleón, de 1789 hasta 1802, y también, digamos, la aurora, de alguna manera, perdón, la asamblea, digamos, revolucionaria. Esa generación, los historiadores la ubican a partir de 1770, ¿no? Y acá aparecen, digamos, de nuevo, aquellos que había nombrado en un momento como los libertinos entre comillas, pero dije que en ese libertinaje se esconden, como en el caso de Sade, un gran moralista. Laclos, Sade, Restis, ¿no es cierto? Estos autores libertinos van a estar ahí en 1770, ¿no? Hay algo ahí que se está cuajando también del orden de la generación, y luego, finalmente, el epítome o el final de esta generación tercera, ya con el mandato de Luis XVI, que se llama, son autores que están ahí, a la vera del fin, digamos, del movimiento iluminista, y ya arrancando con nuevas modalidades. Estoy pensando en Andrea Genier, y estoy pensando en Chateaubriand, porque ya nombré, ¿no? Así que bueno, les dije, Voltaire primero, Diderot, Voltaire y Rousseau en esa segunda generación del gran debate, y la tercera generación con Luis XVI, ahí tenemos a todos sobre todo los libertinos, y ahí vamos de salida directamente a este siglo, donde otra posibilidad de unificarlo es a través del clan de los filósofos. Es decir, son estos clanes de escritores que van a combatir, digamos, toda forma de autoridad. Gobierno e iglesia, digamos, sobre todo. La enciclopedia va a ser el objeto que los va a convocar y que es importante, pero también, atención, que es un siglo muy interesante, es el siglo que va a dar paso ya a algo muy interesante. Ya dijimos que los salones existían, los salones literarios, los habíamos visto en el siglo XVII, van a continuar, los salones no mueren, por supuesto, persisten. Hoy podemos hablar de tertulias o cenáculos que pueden existir también en la París de hoy. Pero bueno, algo que aparece muy interesante, en detrimento de la corte, en detrimento de la organización, digamos, social o comunitaria de la corte, lo que aparece es el café. Atención con esto, el café. Digo, ¿por qué? Porque ahí va a haber, se van a empezar a juntar en los cafés. Ya estamos hablando del siglo XVIII. Atente con esto, ¿eh? La importancia del café como lugar de socialización de la literatura, saliendo del salón de las grandes señoras que convocaban a los salones literarios, que generalmente eran mujeres en el siglo XVIII, como hemos visto. Acá hay una salida, y este es un siglo, me permito decir, más masculino, entre comillas. Bien. El primer Café Francia es de 1654. Y ya en 1670, 1669 ya se puso de moda el café en París. Atención con esto. Pero estoy hablando de un café muy famoso que todavía está en pie, que se puede visitar, que es el Café Procope. El Café Procope está enfrente de la Comédie Française. Todos los filósofos literarios van a ir ahí. Ahí va a ir Fontenelle, ahí va a ir Diderot, ahí va a ir Voltaire. Y luego va a haber una deriva de estos cafés son clubes, se arman pequeños clubes. Igual no era el único café, había otros, como el Café Gradot o el Café de la Regencia. Eran lugares donde circulaban, ¿no es cierto?, pequeñas escritos también, como siempre ocurrió en los salones, pero ahora en la figura del café. Me interesa mucho esto, porque también, así como la enciclopedia crea, a partir de los redactores, un tipo de sociabilidad de esa literatura, los cafés también, ¿no? No lo vamos a ver específicamente en el texto, digamos, religiosa, pero es importante. De la misma manera que yo periodicé en el siglo XVII, como entre 1660 y 1680, este siglo se periodiza en 2 décadas de nuevo, que está el nudo ahí de nuevo, atenti con esto, el nudo, en 1750 y 1770, ¿no? También conocida como la lucha del siglo, la lucha del siglo,
¿no? Es la aparición, digamos, del Visés, el bien amado, ¿no es cierto? Que es un reinado que va a habilitar la creación, justamente como vuelvo a decirlo, ¿no? De nuevos círculos, ¿no? La prensa empieza, los cafés, otro tipo de circulación, digamos, los saberes, la enciclopedia. Fíjense cómo empieza a circular el saber de otra manera y se divulga más mayoritariamente. Atenti con esto que estoy diciendo, mayoritariamente, entre comillas, para lo que podemos entender del siglo XVIII. Voy a Diderot, porque si no me va a alcanzar el tiempo. Las fechas de nacimiento y muerte, 1713, 1784, 1713, 1784. Así que fíjense que él es un bebé, tiene 2 años antes de la muerte de Luis XIV. Atención con esto. Y genio de la filosofía, para algunos Diderot es un filósofo, ¿no? Director a sueldo de la enciclopedia, ¿no es cierto? Y hombre de acción y de pensamiento, porque es un hombre también de acción, ¿no? En general todos, pero es un hombre de acción y de pensamiento, no es una rata de biblioteca, Diderot, de ninguna manera. Hijo de un cuchillero. No sé por qué decimos esto. Así como habíamos dicho que Molière era hijo de un tapicero, este es hijo de un cuchillero que estudió, por otra parte, ahora que estoy hablando hoy, que hablé del Colegio Nacional de Buenos Aires, si hay un colegio que puede parecerse al Colegio Nacional de Buenos Aires, es el colegio donde pasaron casi todos y los más grandes, que es el famoso colegio Louis le Grand. En el colegio Louis le Grand, ahí fue Diderot. Así que fui formado de alguna manera con una suerte como de construcción del saber, pero en ese caso más escolástica, ¿no? Que viene de la escolástica, digamos, donde había que estudiar retórica, había que estudiar, digamos, el quadrivium, el trivium, hacer los ejercicios, digamos, del latín, el griego, bueno, ahí ya es un proto, digamos, enciclopedismo que tiene que ver más bien con la escolástica, ¿no? Pero justamente va a generar muy rápidamente, a sus 30 años, este fenómeno, ¿no es cierto? Lo que se dice, lo que se conoce en literatura como dar la batalla de la enciclopedia. Dar la batalla de la enciclopedia. ¿Qué? La gran lucha, ¿no es cierto? La lucha del siglo se ocurrió ahí, entre 1750 y 1770. Graben estas fechas. ¿Por qué lo digo? Lo digo por la aparición de la enciclopedia hacia 1746 hasta 1765. Y luego, estoy nada más quedando algunos biografemas de Diderot, la salida a Rusia va convocado por Catalina II, directamente por la zarina, que lo llama, ¿cierto? Como mente resplandeciente de Europa, ¿no es cierto? Lo llama para, nada más ni nada menos, para que construya la universidad. Fíjense ustedes, ¿no? Imita este gesto de traer al sabio hacia el lugar del poder para generar un saber que produzca materia, volviendo un poco al tema diderotesco. Materia, que produzca, ese saber que produzca algo, ¿no? Estoy pensando en el gesto, digamos, de extraordinaria operación, es una operación, digamos, del campo del saber, eminentemente, ¿no? Luego va a tener efectos estratégicos, efectos militares, ¿no? Strategos en griego, ¿no? La estrategia, es militar directamente, strategos, estrategia, que es una estrategia del saber. Felipe de Macedonia. Filipo de Macedonia, en el norte, en el Ípiro, en el norte de Grecia, lo llama, ¿no es cierto?, Aristóteles, para que le dé clases a su hijo, un tal Alejandro. Luego va a ser Alejandro Magno. Lo llama a la corte, venga, dele clase a mi hijo, prepárelo. La teoría, digamos, lo que el vulgo conoce, ¿no es cierto? Cuando terminó de los saberes, le dijo, se lo devolvió de alguna manera. Alejandro le dijo, más o menos todo lo que el mundo tiene por conocido, ya este chico lo sabe, este joven lo sabe. Tenía alrededor de 15, 14 años. Alejandro, que luego va a ser Alejandro Magno. Es una operación de saber. Antes de las operaciones estratégicas y de conquista, digamos, de la construcción del helenismo, de lo que conocemos como el helenismo, hay una construcción de saber. Bueno, acá lo mismo. Catalina II lo llama Diderot a que venga. En 1750, año clave que abre, digamos, la esclusa que estoy diciendo de estas dos décadas, es la fecha
de la aparición de los pensamientos filosóficos, justamente en contra del fanatismo religioso. Y la carta a los ciegos, la carta sobre los ciegos, perdón, de 1749. Estamos en esos años, ¿no? Son prácticamente finales llegando a los 750, 1746, si no me equivoco, los pensamientos filosóficos que él reformula en 1750, y en 1749 la famosa carta sobre los ciegos, que no la han leído, es deslumbrante, ¿no? Donde va a hablar sobre la relatividad de la moral. Esto que venimos a hablar, la moral es relativa, no necesita de Dios ni de la religión. Va a ser interesantísimo eso, ¿no es cierto? Y luego, en 1770, que creo que eso van a ser algunos de los textos que ustedes van a trabajar en prácticos, toda la relación con otro personaje que va a ser partícipe de la enciclopedia, que es nada más ni nada menos que D'Alembert. Las conversaciones entre D'Alembert y Diderot, el sueño de D'Alembert, justamente sobre lo que venimos hablando, que es sobre la unidad de la materia, y el famoso suplemento al viaje de Bougainville, sobre la inutilidad, digamos de alguna manera, del carácter moral o inmoral ligado al tema del amor. No hay moral ni moralidad cuando de amor se trata. Un gran texto. Los tres textos, el tríptico, ¿no es cierto? Este que estoy hablando, las conversaciones, el sueño y el suplemento del viaje. Repito, las conversaciones entre D'Alembert y Diderot, el sueño de D'Alembert y el suplemento del viaje. Y ahí, evidentemente, se consuma con estos textos que no son literarios, por supuesto, pero tienen digamos, un fermento tremendamente filosófico y de la filosofía materialista, ¿no? Donde él, como dije antes, va a afirmar la unidad de la materia. Y, como lo presenté, de alguna manera el iluminismo como un protoexistencialismo, salvando las distancias, ¿no? La idea de que la que rige todo es la naturaleza, es la gran señora, ¿no? Porque ella es la que, a la única a la cual debemos la obediencia, a nuestra naturaleza humana o a la naturaleza tal como la concebimos por fuera de lo humano, ¿no? Ella es la gran organizadora. Es la gran organizadora, va a decir Diderot, es la gran señora, es la única a la cual le debemos obediencia. Ni a Dios, ni a la iglesia, ni a la sociedad, sino justamente a el respeto por el problema de la naturaleza, y en ello es muy importante la confianza en la ciencia. Hay una necesidad importantísima de explicar y examinar, sobre todo, a la gran maestra, que es la naturaleza. Es decir, que hay que examinar las cosas de la tierra, las cosas de la naturaleza, para comprender mejor, digamos, la materia humana. Y para ello, con esto que habíamos hablado respecto del tema de la moral, ¿no? Y la inutilidad, digamos, de esa moral, hay que prescindir de ella porque no es necesaria, ¿no? Por lo menos no depende de la iglesia, no depende de un Dios, no depende de la existencia de un alma, ¿no? Tiene que ver específicamente con leyes, dos leyes que él de alguna manera tácitamente va a poder formular, que son la ley de la dicha, ¿no? Nuestra voluntad de ser dichosos es legítima, dice Diderot, y en ella no debemos confiar, y la ley de la necesidad. ¿No es cierto? También. Es muy importante lo que necesitamos, ¿no? Para ser dichosos, ¿no es cierto? Hay que, por supuesto, la búsqueda de los placeres, ¿no? Pero esa búsqueda de los placeres, ¿no es cierto?, debe estar de alguna manera reglado en pos de un bienestar que no altere el de los otros. Es decir, la búsqueda de los placeres propios no debe, digamos, vencer, digamos, el bienestar como compendio de alguna manera social. Para ello, él dice que justamente los que pueden fiscalizar eso, y acá es un elemento interesante, es justamente siempre la naturaleza. La naturaleza rige, de alguna manera, un punto medio, ¿no? Él va a hablar de pasiones fuertes y pasiones sobrias, ¿no es cierto? Y el Estado, que se arme un Estado para poder legislar y controlar específicamente esto. Pasado, digamos, esta pequeña presentación, digamos, filosófica, bueno, vamos a ir directamente a los aspectos, digamos, más literarios de Diderot, que nos preparan específicamente para el análisis de la religiosa, que es el libro que vamos a abordar en la próxima clase,
de una manera así como más en foco. ¿Mm? En la enciclopedia, atención con esto, en la enciclopedia no es una escritura, digamos, de saber únicamente como entrada, digamos, de una enciclopedia, sino que justamente también es literatura, por supuesto, las entradas son literatura. Es decir, que ahí hay un foco muy grande. Todo lo que nombré antes son obras que tienen que ver con un fermento, digamos, filosófico. Luego está toda la obra literaria de Diego, y en el medio, podemos llamarlo de alguna manera, o como un centro espiralado y complejo, es la enciclopedia. Por lo cual, muchos de los temas que él va a trabajar en su obra, entre comillas, más puramente filosófica, que no es puramente filosófica, porque no hay filosofía pura de Diderot, ni tampoco en sus ficciones, que son ficciones filosóficas, pero no dejan de ser ficciones, ¿no? Son cuentos filosóficos, largos, o antinovelas, como dije, ¿no es cierto? Todos esos temas van a confluir y están como entrada en la enciclopedia. Por ejemplo, hay una entrada a la enciclopedia referida a, de alguna manera, de soslayo, a este tema que nos va a interesar, que es la reclusión artificial de religiosas. Que, visto en términos Foucaultianos, tiene que ver con la reclusión de los excluidos de la sociedad. Llámese, como diría Foucault, criminales, llámese locos, como diría Foucault, o, en este caso, mujeres. Esta es la subjetividad de disidencia. Mujeres disidentes, como Suzanne, que va a reclamar esta carta para pedir la restitución de sus derechos civiles, de las cuales ha sido privado. Y con ello, ahí se va a abrir el gran baúl, digamos, de Diderot, en términos de que él va a empezar punto por punto, de alguna manera, a impugnar puntos nodales de la eclesía, ¿no? De la iglesia. Por ejemplo, el celibato monástico. ¿Qué es esto del celibato monástico? ¿No? Y esta noción de, vuelvo a decirlo, también del encierro. ¿Por qué la iglesia fomenta y crea esta noción del encierro? A Cristo no se lo ve encerrado en ningún lugar en su vida o en los evangelios, todo lo contrario. Es alguien que participa, que sale, que entra, que va al mercado, que va al templo, que va a los montes, que da sus sermones en la montaña, que camina sobre el agua. ¿Qué es esto del convento, lo conventual? La clôture, como llamamos, se dice en francés, la clôture, la clausura, así se habla, ¿no? Los monjes de clausura, las monjas de clausura, y a la vez no solo las monjas, digamos, no solo la clausura espacial que van a ver acá, sino también la clôture interna de esta pobre Suzanne, que en calidad de bastarda, porque quiero decirlo también, es bastarda, ¿no? Ese es un veredicto que va a caer sobre ella, ¿no? Didier Ribon habla de los veredictos sociales. Hay veredictos sociales o veredictos sexuales. Cuando te dicen puto, sos puto, te marcan. El veredicto ya está ahí, de chico, ¿no? Sos puto, sos torta, ¿no? Sos pobre, son marcadores, son veredictos sociales y sexuales, ¿no? Y a ella le van a decir otro veredicto, ¿no? Como la novela de Viollet-le-Duc, bastarda, bastarda, ya está marcada por eso, ¿no es cierto? Los veredictos sexuales o sociales, ¿no? De ella justamente que la van a privar de los derechos sucesorios. Atención con esto. Y a la vez la privación afectiva, a la cual ella va a estar, digamos, directamente sometida. Algunos hablan, hay críticos que hablan directamente de la figura del convento como un locus hystericus, ¿no? Hay algo ahí, uterino, privado de la razón de ser biológica, privado del hombre, son mujeres sin hombre, atención, mujeres sin hombre, el hombre no tiene lugar ahí, no hay falo ahí, pero va a haber sustitutos del falo que van a estar en el orden de las madres superioras, fálicas, mujeres ultrafálicas, tremendas, ¿no? Pero ahí no hay hombre, ¿no? Pienso en la obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Drama de mujeres sin hombre, drama rural, me parece que dice, de mujeres sin hombre. Ahí se ven todas juntas el gineceo y lo que produce. Acá vamos a ver exactamente lo mismo. Digamos que es un tema, digamos, viejo en la literatura, el gineceo. Todas juntas ahí lo que van a generar, ¿no? Pienso en otras obras también, digamos, pienso en la tragedia griega y pienso en otras obras griegas donde están las mujeres ahí, ¿no? Llorando o malqueriendo. Bueno, La religiosa es el libro que nosotros vamos a trabajar, ¿no? De alguna manera
en última instancia, yo creo que la gran pregunta que va a plantear la religiosa es en torno al problema de Dios, ¿no es cierto? En torno al problema de Dios, ¿dónde está Dios? ¿No es cierto? En esta clausura de esta joven, Suzanne Simonon, ¿no es cierto? Y ahí lo que vamos a ver es el escándalo, ¿no?, que posiblemente haya generado este texto, basándose específicamente, posiblemente, en un caso real. Ya les dije que esto posiblemente tenga que ver con un caso real que conoció el propio Diderot y que quiso llevar de alguna manera como una suerte como de broma, ¿no? Una suerte como de broma y como de complot a la obra que nos va a interesar. Las primeras ediciones de La religiosa son de los años de 1790. Atención con esto, ¿no? Y para algunos es una novela de difícil categoría, digamos, genérica, en tanto que yo lo dije, está basada en cartas, pero algunos hablan de una idea como de memoria, ¿no? Una idea como de memoir, roman memoir, ¿no? Roman memoir, por todo el desmantelamiento que va a hacer de esas cartas y toda la construcción, digamos, ficcional que se va a hacer alrededor de ese escrito. Porque, como dije, van a ser en principio por una suerte como de complot, ¿no? Un complot, ¿no? Al cual, digamos, Diderot va a ceder. Hay todo un juego ahí, digamos, de artefacto ficcional que se va a armar en torno a este drama de la religiosa. Creo que había unas preguntas ahí, a ver si puedo contestar y después seguimos. Chat. Bueno, acá me preguntan sobre el bien social. El bien social tiene que ser el bien mancomunado. Si cada uno sigue el bien a partir del régimen de la naturaleza, habría un bien social mancomunado. Eso es lo que dice de alguna manera Diderot. Y que el bien no puede estar, el bien individual no puede estar nunca por encima del bien social. Hay un elemento ahí que ya estás abujajando en términos de el bien general, el bien social, que tiene que estar resguardado, por supuesto, de alguna manera. Y la otra no era una pregunta, sino era específicamente un comentario, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hablar específicamente? Y si no, arrancamos. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuándo dijo que era la fecha del fallecimiento de Diderot? 1784. ¿Es una obra póstuma entonces esta? No es una obra póstuma. No es una obra póstuma. No, lo que dije yo que es la primera edición. La primera edición es una obra que aparece como última edición, pero sin escrúpulo, porque aparte el problema que estaba ahí en esa época es específicamente el problema de que él muchas veces no firmaba la obra. Por ejemplo, en los dijes indiscretos no firma la obra queda como sin firma, pero se publica. Lo mismo va a pasar específicamente con la religiosa, que empieza con una idea como de boutade, como de chiste o como de broma entre el marqués y él para generar, digamos, toda esta estructura literaria. A eso me refería. Explico. Gracias. No, por favor. Explico. Decimos memoria porque es una suerte como de descripción o parte, digamos, de conteo de las desgracias de esta mujer, digamos, de Jan. Walter, perdóname, hay otra preguntita en el chat, discúlpame. Perdón, gracias. No, apareció ahora recién. Gracias, Serge. En la enciclopedia, en sus reseñas de arte, Diderot no tiene una mirada patriarcal y moralista sobre la mujer, eso se contradice con la religiosa. Bueno, no me atrevería a contestar en torno de toda la enciclopedia, porque no, evidentemente no la tengo toda leída, pero sí me interesa, evidentemente. Yo creo que, bueno, no lo podríamos juzgar a él, digamos, específicamente por entradas. Hay que ver quién escribe cada una de las entradas, y las entradas están muy divididas. Igual él fue de los más importantes redactores de la enciclopedia. Esto sí que es importante decir. Pero yo creo que el alegato respecto del favor de la mujer está muy claro en la religiosa. Entonces no sé si se contradice, no sé si podemos decir que la religiosa está en contradicción con algunas entradas que podría haber, digamos, más patriarcales o más moralistas. Vas a fijarte o nos vamos a ver específicamente que en la religiosa todo lo contrario.
es un texto, digamos, que va a ser directamente, digamos, en contra de un patriarcado, pero un patriarcado que está puesto manifiesto por las madres superioras. De hecho, si hay algunos directores espirituales que son varones, a veces esos varones están puestos en mejor lugar que las mujeres. Ni hablar, por supuesto, de toda la operación respecto del marqués, que es posiblemente un varón el que le va a permitir a ella, digamos, la salida de ese convento. No sé si se entiende la pregunta que estoy contestando, ¿no? Pero me refiero específicamente a ello, ¿no? A la idea de que no podemos así contraponer una cosa con entradas que pueden estar escritas por otros, ¿no? Lo que digo acá, este es un texto realmente muy disidente, de una disidencia, digamos, francamente clara, en favor del tema femenino, ¿no? Y en la forma de acusar específicamente la vida monástica, que ahí donde está específicamente el núcleo duro de todo esto. Lo que ustedes tienen que utilizar para leer esto es lo que acabo de decir. La obra, el complot, está tramado hacia 1770 por la compañera que me preguntó sobre si es un tomo póstumo, pero las primeras ediciones, digamos, chequeadas, son de 1790. Vuelvo a decir esto. Y hay de alguna manera un texto y un paratexto. El paratexto en este caso es todo este juego, de alguna manera, que va a ocurrir entre distintos personajes que se van a desafiar a quién escribe, digamos, esta historia. Todo arranca, para que lo vayamos datando de alguna manera, en 1760, ya que la compañera acá me estuvo preguntando. Todo arranca prácticamente en 1760. El marqués es el marqués de Croix-Mar, ¿no? Un amigo se había retirado a la provincia y acepta en esa provincia dar alojamiento a una religiosa que se había fugado del convento. Esta religiosa que se había escapado del convento se llamaba, ¿cómo? Creo que alguien intervino ahí. Esta joven se llamaba Suzanne de la Mar, que posiblemente es la joven fugada, del convento, a quien el marqués ayuda, ¿no es cierto?, 3 años antes, ¿no es cierto?, de que ella pudiera salir de ese convento. Es decir, mantuvo con el marqués de Croix-Mar 3 años de comunicación epistolar, hasta que el marqués finalmente le permite salir. Con lo cual, acá hay unas figuras que tienen que tener ustedes muy importantes, porque se van a repetir, pero con nombres cambiados, que es el marqués de Croix-Mar, que es el que arranca y el que permite la salvación de esta joven fugada del convento, Suzanne de la Mar, luego transformada en Suzanne Simonin, ¿es cierto? El nombre de la verdadera hermana es Suzanne de la Mar, y Suzanne Simonin es la creación de alguna manera ficticia, con el mismo nombre, digamos, con el mismo nombre de pila que va a tener, que le va a poner Diderot. Y algo importante es que muchos años después, todo esto se gesta hacia 1760, el libro aparece de alguna manera, no en una edición, digamos, cuidada en 1770, sin la primera edición cuidada en 1790, ¿no es cierto?, ya muerto, como dijimos, Diderot, y es un drama posiblemente inspirado también en el suicidio reciente de una religiosa desesperada que estuvo 3 años buscando salir del convento, busca ayuda en un marqués, en un noble, que la logra salir, y después luego la mantiene con dinero y ella no soporta ese cadalso, evidentemente, y se suicida. Con lo cual, la novela tiene también, algo que no había dicho, una fuerza como de testimonio. Ahora, en el momento, no se contó todavía, no se contó en su momento, no se contó inmediatamente la verdad, el trasfondo que había detrás de esta historia, sino que eso ocurrió con 2 instrumentos paratextuales, que son el prefacio, anexo, y el posfacio, ¿no es cierto?, que son importantes para conocer toda la historia desdichada de Suzanne Simonin, como parte de toda esta superchería que Diderot y un amigo
tramaron de alguna manera, basándose en un caso real, basándose en algunas cartas reales, pero construyendo una voz, porque lo que hace Diderot es que construye una voz a Suzanne, ¿no? Y en Suzanne va a haber justamente toda una declaración a través del personaje ficcional, de una declaración en pos de los derechos de la mujer y en pos de la restitución de los derechos civiles, en pos de la restitución de los derechos, digamos, como dijimos antes, sucesorios. Por eso es un roman memoir. Es un roman memoir que va a contar de alguna manera, que recupera el recuerdo, la vida, los biografemas, las cartas que mandó esta Suzanne real, ahora transformada en Diderot. Algunos dicen que es una novela reportaje, porque es una novela que va a dar cuenta de esto, ¿no? Es muy difícil de hablar del Tembladeral, de qué tipo de género es, ¿no? Suzanne sería la memorialista, porque ella va a contar su memoria en los conventos, eso tiene de roman memoir. Suzanne es la memorialista, la que va a recabar lo que le pasó a ella, ¿no es cierto? Y lo que hay también es una suerte como de gran novela experimental, porque van a ver ustedes una novela epistolar, pero realmente con todas las convenciones típicas de la novela epistolar. Evidentemente yo lo que estoy diciendo es, uno tiene que entrar en la convención de que estas cartas son excesivamente largas, excesivamente descriptivas, excesivamente prosificadas. Es decir, tengo que entrar directamente en la idea de este juego, digamos, escriturario, donde aparte pareciera que yo, en el lugar del marqués, estoy leyendo esas cartas que manda Suzanne. Esto se escribe prácticamente desde el incipit, donde yo me voy a comer de alguna manera vulgarmente, voy a tragarme, digamos, las memorias de Suzanne, como si fuera el marqués, como si fuera el lector quien pudiera de alguna manera ayudar a Suzanne a este escape. Con lo cual es toda una empresa novelesca que es inseparable del artilugio que se armó para contar esta historia y también de una cierta actividad, digamos, filosófica. Pero a mí me interesa es la novela como técnica de ilusión, cómo a través de la novela se puede hacer una reflexión sobre elementos, digamos, del orden de lo real o de lo que está ocurriendo específicamente. Lo que quiero decir también con esto es que de 1680 hasta 1750 va a haber muchas otras novelas referidas sobre temas religiosos. No es un tema que crea o inventa Diderot, todo lo contrario, nada que ver. Él va a estar en una moda de un montón de novelas que tienen que ver con monjas, ¿no es cierto? Con monjas escapadas, con abadías, con abadesas, con cosas que van a pasar ahí, ¿no es cierto? Hay muchísimos títulos que van a ocurrir en todos esos años, de 1680 a 1750, y esto se trama en 1760. Y yo creo que de alguna manera, y esto tienen que tenerlo en cuenta, Diderot va a tomar ese subgénero de novelas que eran conocidas ya en la época, que referían específicamente a historias religiosas. Por ejemplo, la falsa religiosa. Por ejemplo, la religiosa penitente. Por ejemplo, la religiosa esclava. Por ejemplo, la religiosa autoritaria. La religiosa a pesar de ella. Un montón de títulos que estaban circulando ahí, ¿no es cierto? Con lo cual, evidentemente, él se mete de alguna forma en esta tradición con un texto que es, bueno, deslumbrante, no en el sentido, como dije antes, de novela de tesis, no es una novela donde él quiere probar algo, sino juntamente con una novela cuyas derivas y cuyas implicancias de artefacto literario van a crear, digamos, todo un universo muy rico. De hecho, bueno, Foucault la va a trabajar, Foucault la cita directamente, ¿no? Porque crea esta falsa religiosa a partir de un caso real, ¿no? Y directamente nos mete a nosotros en la historia, ¿no? Y como vuelvo a decir, esa historia nos va a develar, quiero que lo lean, con una gran modernidad, todos los pasillos, los entresijos, digamos, del convento, y ahí entra el aspecto prácticamente sádico, o protosádico de alguna manera, ¿no? Donde vamos a ver el sadismo que ocurre ahí adentro en los conventos, ¿no? Es un sadismo muy cruel, y por supuesto, las escenas eróticas que va a haber ahí, ¿no? Sobre todo varias escenas eróticas entre Suzanne y la dominación que van a ejercer sobre ella las madres superioras. Estén atentos ahí por la forma erótica en que va a contar Suzanne esos episodios. Y a la vez, así como dijimos que era novela epistolar, novela memoria, novela que retoma la tradición de otras novelas religiosas, novela que habilita las protoescenas, digamos, sádicas, interesantes, también es de alguna manera una novela episódica,
porque está armada por episodios a partir de distintos conventos donde ella va pasando, donde ella se va pasando, la van pasando, y distintas madres superioras. Y ahí vamos a ver distintos aspectos de la femineidad, las distintas madres superiores y la propia femineidad de ella puesta en conflicto con esas otras femineidades. Así que atención específicamente en esto para lo que tenemos que leer para la próxima clase. La novela apareció como primera edición en 1790. La novela se leyó de manera episódica por entregas. Es decir, es una novela póstuma, es póstuma la edición, pero apareció en una revista llamada La Correspondencia Literaria, Correspondance Littéraire, en 9 entregas, hay 9 cortes, digamos, del texto, y para datarlo más o menos, espero no estar equivocándome, desde octubre de 1780 hacia aproximadamente marzo, abril de 1782, aparecen estas 9 entregas. ¿No es cierto? La novela apareció, ¿no? En algunos capítulos firmado por Diderot y en otros no, pero cuando hubo un mayor interés por lo que estaba pasando ahí, directamente él puso el nombre de Diderot y luego la edición de 1790 que va a aparecer. Con lo cual, pero la diégesis, digamos, del relato al interior del aspecto diegético es de marzo a octubre de 1760, que es el momento en que se genera, digamos, esta broma, ¿no? Le juegan la broma a su amigo, ¿no es cierto? Y ahí se produce, digamos, de una manera este texto. Vamos a trabajar todo el artefacto de la broma, todo el artefacto discursivo de la novela y el análisis, digamos, en la próxima clase del próximo lunes, dedicados todos específicamente a la religiosa. Espero que la hayan leído y espero también que ustedes la puedan leer para el próximo lunes, porque la vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? Si vamos cerrando. Sí. Estoy viendo igual acá, ¿eh? Sí. No, el último mensaje fue de disputé la que estaba disputada, ¿no? Y Dios es básicamente como yo el texto teórico de que habla sobre su pasaje del cristianismo al ateísmo, o un tipo de ateísmo, es como, o sea que no siempre fue ateo, pasó por etapas. Exactamente, exactamente. Y aparte, bueno, él es un Cristianismo, proceso. deísmo, religión natural, un tipo de agnosticismo raro y ateísmo. Sí, el texto que tienen que leer es el texto de Foucault. Lean el texto de Foucault, donde él va a trabajar, digamos, todo el proceso, digamos, de Diderot de la creencia a un ateísmo, digamos, cada vez más progresivo, que niega la existencia de Dios. Lean, por favor, el texto de Foucault, que es clave para entender esto. Y, por supuesto, todo el ateísmo que va a estar, digamos, programático prácticamente en la religiosa. En todas las figuras, digamos, donde él va a negar la visión de Dios. Sobre todo lo que está pasando alrededor, al interior, digamos, del convento. Y sobre todo en torno a los votos, en torno a el trabajo de destitución prácticamente de las virtudes teologales. Todo lo que va a aparecer ahí en la novela. Fe, esperanza y caridad, que son funciones de las virtudes teologales sobre las cuales van a estar puestos en eje los votos de pobreza, los votos de silencio, los votos que vamos a ver que tienen que hacer ellas, las monjas, en el convento. Ahí va a ser una forma de destituir prácticamente todo el aparato eclesiástico, ¿no? Los grandes textos, ¿no? Sobre todo, de qué manera el juego de la ficción produce ese ateísmo, ¿no? Una reflexión sobre el ateísmo, eso me interesa. No es un texto, digamos, a través de las ficciones que vamos a llegar a los postulados filosóficos diderotescos. Eso me interesa, como la fictio es una posibilidad para la explicación de estos elementos.
pero vuelvo a decirlo, no es un romanates, no es una novela de tesis donde él quiere probar eso, sino que lo prueba gracias a la ficción. La ficción le sirve para probar esos elementos. La Volvemos ficción a como lo que, herramienta. claro, volvemos a lo que hablamos al principio de la clase, respecto a una idea de literatura parafilosófica, una literatura que permite pensar algunos problemas, ¿no? Esto, bueno, tratándose también no solo de Diderot, sino también Voltaire, de una figura polígrafa, son escritores que han escrito muchos textos, y entonces, bueno, hay otros textos, por supuesto, donde él va a pensar el problema de la autoridad eclesiástica, pero este es un texto clave para ver ahí lo que está pasando y sobre todo la contemporaneidad. Siguiendo lo que pregunta Steven en el chat, que si no le llegamos a leer, si no llegamos a leer todo lo de Vigil Castilla, ¿qué parte de fe que leamos para la próxima clase? No tengo acá ante mí el programa de la bibliografía obligatoria, tienen que leer todos los textos de la bibliografía obligatoria que Y lo que acompañan pasa la es que el programa no dice qué parte de Vigil Castilla tenemos que leer, así que sería todo o sería una parte. Bueno, lo que podemos hacer es poner en el campus específicamente cuáles son los textos, les prometo, digamos, poner en el campus los textos especificados que están en el programa, en la bibliografía obligatoria, si es que falta alguna alusión a qué capítulos, como digamos específicamente de Foucault, les podemos poner en el campus específicamente cuáles son los capítulos que van de cada una de las partes de la bibliografía obligatoria. Dale. Sin problema. El tema solamente de fútbol porque en el programa no dice qué parte tenemos que leer nada más, así que gracias. De nada. Bien, bueno. Ahí te hice una pregunta de Sol María. Sí, específicamente, pero no solo eso, no solo la participación de él, sino evidentemente cómo todos crean de ahí una suerte como de caldo de cultivo respecto del problema de la revolución. Sin duda, evidentemente, sin duda. Yo no diría únicamente eso, sino que evidentemente hay todo un caldo de cultivo muy grande que tiene que ver con la idea de anticipar, digamos, de alguna manera la revolución, ¿no? Ni hablar de eso. ¿A qué me refiero específicamente? Sobre todo Rousseau, ¿no es cierto? Está atrás. Recuerden que Rousseau era suizo aparte, ¿no? Escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y fundamentalmente la cabeza, digamos, que puede estar, digamos, pensando prácticamente el futuro de lo que va a venir. Esta idea de nuevo contrato social, una idea como de nueva política, sobre todo en términos de la revolución, basado en la voluntad general, ¿no? Algo que es muy tremendo en Rousseau y que va a ser pionero, es justamente esta noción de que el pueblo como depositario de la soberanía. La idea de que la construcción de un Estado republicano donde el pueblo legisle independientemente de las formas de gobierno, ¿no? Que le abre paso directamente a la democracia, ¿no? Pero toda esta idea de dudar de todo, de desconfiar, de poner en crítica la autoridad, todo esto son presupuestos evidentemente revolucionarios, ¿no? Que no solo van a estar en Diderot, sino que van a estar específicamente también en Rousseau, ¿no? Ojo que Rousseau era enemigo de Voltaire, también hay que decirlo, ¿no? Pero esta idea de el prerromántico, ¿no? La idea de que Rousseau va a sentar las bases de lo que va a ser primero el movimiento, la revolución, ¿no? Muere en el 78 él, y después el hecho más importante, por supuesto, que está ahí en ciernes, que es todo el tema del romanticismo y las revoluciones que va a haber, por un lado la francesa, con sus consignas de libertad, igualdad y fraternidad, y luego lo que va a venir luego en Inglaterra, lo que va a venir en Inglaterra con la revolución industrial, con la mutación que eso va a provocar. Yo creo que hay, interesante por la pregunta que hace la compañera sobre si él participó o no, yo creo que hay un elemento didáctico, de nuevo, y moralizador, respecto de basarse en estudiar los desequilibrios, las asimetrías que ocurrían, digamos, en términos de los ciudadanos, el poco acceso al saber, el poco acceso a los derechos civiles. Y en eso hay toda una idea que genera, que deroga el dogmatismo, que fomenta el progreso. La enciclopedia ayuda a eso, ¿no? Y va a crear de alguna manera una protomodernidad, una nueva modernidad.
que va a ser en definitiva una modernidad, por supuesto, de alguna manera revolucionaria. ¿Mm? Bien. Muchas gracias por este tiempo. Nos vamos a ver el próximo lunes con la religiosa. Les pido que lo lean, que la lean para poder trabajarla. Vamos a trabajar algunos pasajes específicamente, no toda, pero vamos a focalizar en los grandes pasajes para que ustedes vean qué está ocurriendo ahí, cuál es el proceso, cuál es el gran artefacto literario que es la religiosa para mostrar esta disidencia de Suzanne. Bueno, gracias, profe. No, Muchas gracias a gracias, ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes y atención con esto que digo, es atentos que se viene el parcial. Recuerden que el parcial va a entrar Racine y Diderot. Así que cuando terminemos con Diderot, muy rápidamente va a venir el parcial domiciliario. Así que bueno, y por supuesto tienen que leer lo que se ve de Racine y de Diderot, tanto en teóricos como en prácticos, porque eso va a estar directamente, va a aparecer ahora prontamente, ¿no? Les digo que lo tengan en horizonte porque no estamos muy lejos del parcial, ¿eh? Estamos en ciernes. Así que bueno, recuerdo que todo va a ser subido por el campus, se va a habilitar un lugar donde ustedes van a subir en el campus los dos papers, uno para los teóricos y otro para prácticos. Pero eso va a ocurrir una vez que completemos Diderot, que es el próximo lunes, y se complete la semana con los prácticos de la profesora Arnoux. ¿Está claro? Sí, alegra. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias.